mejoraron muchos artículos que quedaban dudas en torno a la redacción. Se eliminó lo relacionado a la reinversión en parte en lo de telecomunicaciones. No podemos, por supuesto, juzgar o sentenciar, porque esto acarrearía graves consecuencias de politizar la justicia. Los mecanismos de investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas deberán tener un enfoque humanitario. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo, como cada domingo, que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito. También ahora estamos en Guayas, Manabí y Azuay. Escucharnos a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador y seguirnos por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. El proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria será remitido al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. Esto luego de que esta semana el Pleno del Parlamento resolviera la objeción del Ejecutivo. Cerca de la medianoche de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, que tuvo carácter urgente en materia económica. Luego de la explicación del ponente del proyecto sobre las 13 objeciones, el asambleísta Henry Llanes sugirió que la votación se divida en 3 bloques. Es así que con 95 votos se resolvió allanarse a 11. Mejoraron muchos artículos que quedaban dudas en torno a la redacción. Se eliminó lo relacionado a la reinversión en parte en lo de telecomunicaciones. Se amplió el beneficio para los jóvenes estudiantes para que los que 3 años atrás hayan iniciado sus procesos de refinanciamiento puedan ser recalificados en la central de riesgo. Luego fue la votación para la ratificación de la objeción 7, sobre no poner límites al envío de paquetes de migrantes. Este fue un tema aprobado con 123 votos. Y la última ratificación a la que no se dio paso fue sobre el cobro de dividendos para que no se aplique sobre lo generado en el 2019, sino que empiece con los recursos en el 2020. Se planteaba la posibilidad de que esto sea a partir del 2020, lo que podía haber generado que en realidad esta recaudación el gobierno la tenga en el 2021. Por lo tanto, la Comisión y el Pleno de la Asamblea decidió en ese sentido no dar paso a la ratificación del texto. Durante el debate hubo legisladores que cuestionaron el documento como tal, indicando que no necesitan más impuestos para mejorar la economía del país. Por otra parte, también cuestionaron la no eliminación del impuesto a la salida de divisas. Aquel invento del régimen anterior que nos decía que con esto se evitaría la salida de divisas. No se evitó la salida de divisas. Es más, los detractores dicen que salieron millones de dólares. ¡Qué contradicción! Ese impuesto a la salida de divisas generado en el régimen anterior provocó el encarecimiento de todo o de casi toda actividad productiva. Pero esa plata debe ser utilizada para salud, para educación, para el sector agrícola, para el sector de la pesca, para el artesano. Esos son los sectores que necesitan. Entonces no digan que no hay plata y que no saben qué hacer. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional no aprobó la proforma presupuestaria 2020. El Pleno de la Asamblea no reunió con los votos necesarios para aprobar este documento, por lo que entrará por vigencia en el Ministerio de la Ley. 65 votos afirmativos, 27 negativos, 0 blancos, 27 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz. Con esta decisión, la proforma presupuestaria entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Para acoger las 17 observaciones elaboradas por la Comisión de Desarrollo Económico, se necesitaban al menos 70 votos. Ahora, ¿con qué presupuesto contará el Ecuador para el siguiente año? Patricio Donoso lo explica. El valor del precio del barril de petróleo es conservador, $51 y pico. El valor de ingresos tributarios, 14.300 millones de dólares. Tiene la parte que no está muy clara de lo que se llama monetización. Hablamos de 2.000 millones de dólares
que eventualmente vendrán, dice el gobierno, a través de la proforma, de la venta o de la concesión de activos del Estado. Tal como dice la ley, la proforma que se ejecutará es la segunda versión enviada por el Ejecutivo, en la cual acogió 2 de las 17 observaciones. El legislador Eddie Peñafiel recuerda los temas. Se eliminaron aquellos misteriosos 500 millones de dólares que estaban ahí para el tema de temas cartográficos. También se asignó un recurso mayor al cuanto a la ley para la protección de las mujeres con algo como 700.000 dólares. No fueron suficientes, cree el asambleísta Lenin Plaza, pues el trabajo del Parlamento estaba enfocado en garantizar los recursos a los sectores vulnerables. Porque ahora el gobierno, la proforma pasa por el Ministerio de la Ley y las observaciones que hacíamos de no atentar en temas de salud, de educación, en favor del país, que queríamos incluso un mayor presupuesto, eso no va a ocurrir porque pasará por el Ministerio de la Ley. Pero quienes se abstuvieron y votaron en contra de la moción del legislador Albornoz, que promovía el voto a las 17 observaciones, justifican su decisión. Lo correcto hubiese sido que el Ejecutivo dé respuesta a esas 17 observaciones y las corrija para el segundo debate. Eso no sucedió y por lo tanto, como no sucedió, si es que volvíamos a insistir en esas 17 observaciones, lo que iban a hacer seguramente es ejecutar el presupuesto sin considerar esas 17 observaciones, porque no son vinculantes. Una proforma que no es clara, que sobreestima ingresos, demasiado optimista, y por otro lado encontramos que el gasto público sigue siendo el mismo. Con 65 votos, la proforma presupuestaria entrará en vigencia y se pondrá en marcha el siguiente año. Los legisladores tienen la facultad de analizar que los recursos sean destinados a los sectores establecidos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El legislativo aprobó la objeción parcial y la objeción parcial por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. A continuación les presentamos un resumen del debate. Previo a la votación del informe, los legisladores recibieron en comisión general a los representantes de los galleros del Ecuador, quienes solicitaban respaldo para el allanamiento para que las peleas de gallos queden excluidas del tipo penal. Que alrededor de ese animalito da la vuelta a la economía del Ecuador, da la vuelta prácticamente al trabajo. De que la gallística ecuatoriana es una industria. Detrás de la gallística hay trabajo para miles de ecuatorianos. Luego fue el turno de la ponente de las reformas, la asambleísta Jimena Peña. Allí explicó el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y la propuesta de la Comisión para ratificarse en 24 artículos y allanarse en 12. En el artículo 117 sobre plan individualizado de cumplimiento de la pena, también la Comisión plantea el allanamiento. En el eje de prevención y sanción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y contra la mujer y la familia. Asimismo, la Comisión plantea la ratificación en el artículo 30, en este artículo, porque nuestra redacción es mucho más completa. Ya en el debate, los legisladores cuestionaron la objeción parcial por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo y respaldaron la pelea de gallos como conservación de las costumbres. Nosotros aprobamos desde la Comisión y el Pleno el tema del comiso anticipado y el comiso sin sentencia, también denominado. Lo hicimos basados en parámetros internacionales, con bases al derecho comparado, con consejos de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. Las peleas de gallo son una actividad ancestral de los pueblos a nivel del mundo, que nosotros o nuestros antepasados han realizado durante varias décadas. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La votación por la moción de archivo a la objeción por inconstitucionalidad del proyecto de ley del Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes quedó pendiente en la Asamblea. El debate se cumplió la noche de este lunes. Como ponente me toca a mí mocionar el archivo. No lo voy a hacer, señor presidente. Me acojo al artículo 98 de la Constitución y me declaro en resistencia. Esta asamblea no tiene por qué aprobar ese archivo el día de hoy, así sea como una expresión de rechazo político.
Inconformes. Así se mostraron los legisladores cuando tenían que votar por el archivo del proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales. La ponente y proponente de la propuesta recordó que fue un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la legislatura y se mostró en desacuerdo con el dictamen de la Corte y con el veto del Ejecutivo. Era la ley de la ciudadanía y en respuesta a la ciudadanía fue que esta Asamblea Nacional, este Pleno, aprobó por unanimidad la ley Revas. ¿Qué nos dice el Ejecutivo con su veto? Que aquí estamos 137 ignorantes que no conocemos la Constitución. En el debate, los legisladores coincidieron con ella, pues aseguran que lo que se buscaba con el proyecto era proteger los derechos de los niños, así como la prevención de abusos sexuales. Mucho que lamentar, señores asambleístas, porque además la Asamblea se ha quedado sin opciones, ya que la objeción es total por el fondo, por parte de la Corte Constitucional, y no se puede aquí sino tramitar un nuevo proyecto. Pero que esto quede, señores asambleístas, en los anales más nefastos de la historia. Recordaron que en las reformas al COIP ya consta la inhabilitación para ejercer empleo u oficio de personas sentenciadas y que el tema no fue vetado, por lo que la ley Revas instrumentalizaba dicha inhabilitación. La ley Revas, que permite aplicar este artículo, ahora les resulta incómodo porque vulneraría los derechos de los violadores. Sin embargo, el debate fue más allá. Indicaban que con el veto del Ejecutivo se abre la puerta para hacer un análisis constitucional, así como poner en la palestra el endurecimiento de las penas. Aquí pueden haber dos soluciones. La una puede ser el limitar la competencia de la Corte Constitucional por temas extraordinarios, como por ejemplo lo que nos pasó en este pleno. O la otra, que creo que también es absolutamente importante, y es limitar la competencia que tiene el Ejecutivo como colegislador. Luego del debate y el no lograr acuerdos, el punto fue suspendido. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El informe de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos suscitados en el paro nacional de octubre pasado será remitido a las diferentes instituciones del Estado para que acojan las recomendaciones derivadas del documento. Serán los integrantes de esta mesa ocasional los que vigilen el efectivo cumplimiento de estas sugerencias. Con 81 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre los hechos suscitados en el paro nacional de octubre pasado. En el documento se convoca de manera urgente a todos los sectores del país a un diálogo plural y rechazan también los actos delictivos cometidos en las jornadas de protesta. En el debate, el presidente de la Comisión Multipartidista, Fernando Burbano, explicó el accionar de la mesa legislativa y dijo que se intentó dar voz a todos los sectores mediante más de 70 comparecencias. Lo que sí recalcó es que la comisión no tenía competencia para sancionar a ciudadanos. No podemos ejercer justicia. No podemos, por supuesto, juzgar o sentenciar, porque esto acarrearía graves consecuencias de politizar la justicia. Sin embargo, hubo críticas al documento, pues algunos legisladores califican de tibio el informe, pues consideran que se debió establecer responsables. Hechos delictivos que están perfectamente identificados y que como asambleísta y miembro de la comisión no puedo aceptar un lenguaje vago, general, sin precisiones. ¿Quién financió la movilización indígena a nivel nacional? No se dice y no conocemos. ¿Quién coordinó la infiltración de ciudadanos extranjeros en la protesta? Tampoco sabemos, tampoco conocemos. Con la aprobación de la resolución se dio paso también a la aprobación del informe elaborado por la comisión, que también dispone que el presidente de la legislatura remita una copia al Ejecutivo, a la función judicial, a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría para que, según sus competencias, individualicen los casos. Recomendamos también a la Fiscalía que haga investigación diligente, oportuna, sin revictimizar, y sobre todo preocuparse por aquellos casos que nadie ha denunciado, pero que son de oficio necesarios hacerlo. Al gobierno, la identificación de las víctimas, de muertos y heridos, para que no exista esta distorsión o esta
falta de congruencia y consistencia del número de muertos que existen. A la Defensoría del Pueblo, una tarea especialísima que tiene que individualizar los casos. Será la comisión multipartidista la que en el plazo de un año sea la encargada de revisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas en el informe. La misma podrá proceder a dar seguimiento a los procesos individualizados de las víctimas que dejaron las protestas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves se cerró el primer debate de las 3 propuestas de enmiendas a la Constitución de la República. De acuerdo a la Carta Política, el segundo debate debe realizarse de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de cumplido el primero. Los criterios constitucionales desarrollados en el COTAD y la distribución de recursos para los distintos niveles de gobierno fueron tratados en Comisión General por parte del prefecto de la SUAY y el director del CONGOPE. Ambos plantearon alternativas. Incluya un octavo criterio. Ese octavo criterio que sea para los GAD provinciales el número de kilómetros de la red vial provincial. Para nivel provincial se cree un artículo, un numeral 4, ¿no?, que establezca el ponderador de la vialidad. Concluida la Comisión General, la legisladora Elizabeth Cabezas, titular de la comisión que abordó la propuesta de enmiendas, explicó cómo fue su tratamiento. Para procesar 3 pedidos de enmiendas constitucionales que fueron remitidas de manera independiente a la Corte Constitucional. La proponente de una de las iniciativas, Yanine Cruz, plantea reformar el artículo 272 de la Constitución, que establece los criterios de distribución de recursos para los GADs provinciales. La legisladora expuso la realidad del sector rural. Ponemos incluir un cuarto numeral, en donde se tome en cuenta los kilómetros de las vías rurales. En el debate varios aspectos fueron considerados, como por ejemplo un modelo económico específico que permita cubrir la demanda vial de la ruralidad. En el país hablamos de planes de desarrollo y hablamos de planes de desarrollo, pero yo no veo que aquí hayamos hablado de un modelo económico de cada uno de los sectores del país. El Pleno también debatió sobre la propuesta de enmienda en lo relativo a los requisitos para la designación de fiscal y contralor general del Estado. Que hace referencia y dice, no podrá ser Contralor General del Estado quien durante los 10 años previos a presentarse al concurso acorde a la ley haya ejercido cargos de libre nombramiento y remoción con rango ministerial o su equivalente. Frente a este tema hubo reacciones sobre si esta enmienda se basa en el aspecto netamente coyuntural. ¿Cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción por los cuales se estaría impedido en el periodo de 10 años? Nadie sabe por qué no son 15, por qué no son 20, solamente son 10. Los legisladores también intervinieron sobre la tercera propuesta que busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Muchos consideraron que este organismo nunca debió crearse. Que deberían irse a sus casas y este consejo para mí no tiene ninguna motivación de existir. Que es que el Consejo de Participación Ciudadana ya no exista. Tenemos la capacidad de corregir ese error que se cometió hacia atrás. Concluido el primer debate, las 3 propuestas regresarán a la Comisión Ocasional de Enmiendas para el informe. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana, además, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas. Aprobada la moción sobre las 3 formas de votación del proyecto: ratificación, allanamiento y autorización al secretario para que pule el texto con los artículos y el orden correcto, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. El ponente Absalón Campoverde explica la importancia de que el país cuente con esta normativa. Nosotros queremos crear en los espacios públicos lugares donde existan leyendas de los desaparecidos del Ecuador, por ejemplo, en un parque, de tal manera que las personas que lleguen ahí sepan que en el Ecuador hay más de 1.392 desaparecidos en el Ecuador. Uno de los puntos más significativos del proyecto es sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que el Pleno se acogió a la sugerencia del Ejecutivo para que este esté incorporado por 3 niveles de atención. Que los mecanismos de investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas deberán tener un enfoque humanitario y que la principal finalidad del Sistema Nacional debe ser la de encontrar a la persona desaparecida o extraviada y apoyar a las víctimas indirectas.
El proyecto también pretende brindar atención integral a los familiares de las personas desaparecidas y extraviadas. Mauricio Zambrano lo explica. En este importante proyecto de ley para los ecuatorianos. A las víctimas afectadas por esta situación de sus familiares, que sepan que siempre estaremos vigilantes, pendientes de esta problemática que afecta, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, los derechos de los ecuatorianos, y velaremos que cada caso sea investigado. Previa a la votación y aprobación, el Parlamento recibió en Comisión General a Yanera Constante, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, quien busca a su hija desde hace más de 9 años. Yanera solicita que con esta ley se mejore el accionar en la búsqueda de personas desaparecidas. También necesitamos de estas unidades, necesitamos de fiscales especializados, necesitamos de agentes, necesitamos que capaciten al personal para que aprendan a ser humanos, para que aprendan a tener empatía ante nuestro dolor. Esta ley será remitida al registro oficial para convertirse en ley de la República. Es la primera vez que el país cuenta con una ley de atención, acción, búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas. Es la primera ley en América del Sur y la segunda en el mundo después de México. La Comisión Ocasional de Desaparecidos trabajó durante casi un año en su ejecución. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Asamblea Nacional reconoció a los migrantes en su Día Internacional. El Pleno del Legislativo condecoró a ecuatorianos que destacan por su labor en el extranjero. Al ritmo de la Orquesta Joven del Ecuador, el Pleno de la Asamblea Nacional reconoció a los migrantes en su Día Internacional, que según la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora cada 18 de diciembre. Los legisladores recibieron a Alexandra Maldonado, quien impulsa el proyecto denominado Reinas Pepiadas, mediante el cual colabora con migrantes procedentes de Venezuela. Hasta enero de este año hicimos 23 cenas de las Reinas Pepiadas, que es la arepa famosa de pollo, aguacate y queso, muy rica. Y fuimos incorporando poco a poco a más mujeres que iba conociendo en el semáforo y en los refugios. Mientras que Egled Noda relató su vida como migrante previo a llegar al Ecuador. Llegaron al hospital unos 8 pacientes en situación crítica. Me acerqué con mucho cuidado, les hablé, les atendí con mi equipo de trabajo y fue impresionante ver cómo esos pacientes daban gracias a Dios y decían, la doctora es de Caracas, qué suerte tenemos. En ese momento me di cuenta que ellos también eran venezolanos. En esta misma sesión, la Asamblea Nacional reconoció el trabajo de migrantes que se destacaron en diversos ámbitos. Previamente, el titular del Parlamento, César Litardó, dialogó con ellos y conoció algunas de sus inquietudes. Hay varios temas legales que se están haciendo, el tema de la ley de movilidad, eliminar ese famoso 4x4 que nos permite tal vez llegar con los diferentes apoyos o envíos que se hacen a los familiares. Según cifras de la ONU, a la fecha, más de 270 millones de personas han migrado en todo el mundo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía, continuamos con la información. Luego de casi 7 meses sin contar con el quórum reglamentario para cumplir con la agenda de trabajo, la Comisión de Gobiernos Autónomos mantuvo su primera sesión. En ella se aprobó el Plan de Trabajo 2019-2021, que contempla el tratamiento de 10 proyectos de ley, la instalación de mesas técnicas y visitas al territorio.
Con 6 legisladores de 10 que integran la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Mesa Legislativa aprobó un plan de trabajo 2019-2021. Luego de casi 7 meses sin contar con quórum para trabajar, los asambleístas de distintas bancadas saludaron la predisposición para sesionar. Hemos podido ya aprobar el plan de trabajo y eso es asumir un compromiso que yo creo que está dado por todos los que hoy hemos estado en la mesa. Es la primera reunión con quórum. Hemos tenido convocatorias y hemos venido trabajando 4 asambleístas, pero en mesas de trabajo. Son 10 proyectos de ley que reposan en la comisión. Uno de ellos, las reformas al COTAD. La vicepresidenta de la mesa, Vilma Andrade, indicó cómo trabajarán con respecto a esta propuesta, que incluso existen planteamientos de enmienda constitucional. Hay 2 propuestas más de enmienda constitucional, pero esas tienen que seguir su curso y esas sí ameritan una reforma, pero directa. Esa no hace falta que la comisión ni siquiera la debata, porque ya viene justamente con un planteamiento de cambio, de modificación directa. La asignación de recursos pendientes para los GATS también será otro eje evaluado en la comisión. El asambleísta Byron Zuquilanda explicó. Una moción en la cual va a comparecer el señor ministro de Finanzas, el SRI, los funcionarios del BED, del AME, CONAGOPAR, el CONGOPE, para conocer la realidad de los municipios del país y los consejos provinciales. La Comisión de Gobiernos Autónomos llevará a cabo una mesa técnica para el tratamiento de cada proyecto de ley y futuras propuestas que lleguen a la mesa legislativa, además de comisiones generales y visitas a territorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. El 18 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Para el análisis de cifras, políticas públicas y retos a futuro, el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana organizó el Foro Migración y Desarrollo. Basado en los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se debe trabajar en políticas públicas que no dejen a nadie atrás, que cuenten con integración y universalidad en cuanto a los migrantes alrededor del mundo. Y para analizar el cumplimiento de estos principios, el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana organizó el Foro Migración y Desarrollo. La presidenta Jimena Peña potenció que la Asamblea Nacional debe trabajar en leyes con enfoque de derechos humanos para las personas en movilidad humana. Nuestra Constitución reconoce el derecho a migrar y otorga centralidad a la política migratoria. A partir de este momento se reivindicó el papel de los migrantes como actores sociales. Se resaltó también su aporte al desarrollo del país y su importancia como actores políticos a través de voto en el exterior. Desde 2015, la migración de ciudadanos venezolanos al Ecuador ha incrementado cada año. Este 2019 se registra un ingreso de más de 70,000 personas de este país, según datos del Ministerio de Gobierno. Y la situación no es distinta con refugiados y desplazados alrededor del mundo. Lo explica Matilde Mort, representante de ONU en Ecuador para el Desarrollo. Hace unos 5 o 6 años eran 59 millones y así vamos subiendo y hoy estamos en la muy lamentable cifra de 71 millones de desplazados internos y refugiados. En cuanto a los problemas sobre los que atraviesan los migrantes, se refirió el legislador Fernando Flores, quien desde su experiencia como migrante informó que se debe potenciar las leyes que protejan a los ciudadanos que deciden dejar sus países por distintas razones. Si están estos países generando justamente eso, exportar migrantes. ¿Por qué Venezuela, en el caso de Venezuela, por qué 8 millones de ciudadanos abandonaron su país? Porque no tienen una democracia establecida como debe ser, tienen una dictadura al frente de ese gobierno, una dictadura que lo único que ha logrado es la miseria de su pueblo, que les ha obligado a abandonar su país. En el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, alentadas por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes y asegurar las libertades fundamentales de los ciudadanos, decide proclamar el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. ONU Mujeres presentó a la Asamblea Nacional un informe con la aproximación de la participación y presencia de las mujeres en el fútbol de Ecuador, Argentina y Brasil. El documento constituye un instrumento para la creación de políticas futuras y normativas.
El 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia a la Mujer, el 7 de marzo el Día del Fútbol Femenino y el año pasado la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia a la Mujer, además del proyecto de reformas al Código de la Democracia, donde se plantea paridad progresiva. A pesar de estos esfuerzos para la igualdad de género, todavía hay brechas que romper, razón por la que el presidente del Grupo Parlamentario por el Deporte, Sebastián Palacios, organizó este evento. Que nosotros logremos atacar a esa problemática, que lleguemos a las ligas barriales, que lleguemos a los equipos de fútbol, incluso a centros de formadores, de entrenadores, para que los sensibilicemos, los capacitemos en temas de género y sobre todo les hagamos conocer de la ley que existe, de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Con la participación de ONU Mujeres, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el presidente del Parlamento, se conoció de un estudio sobre la participación de las mujeres en el fútbol de Ecuador, Brasil y Argentina. Viviana Aidó, de ONU Mujeres, explicó las cifras. Vemos que el 22% de las mujeres consideran que las canchas son el espacio más inseguro para las mujeres, por tanto no las utilizan. ¿Y esto a qué se debe? ¿Poca iniciativa femenina o escasos lugares de participación? Paola Mera, secretaria técnica del Consejo de Igualdad de Género, lo contesta. En donde siempre y constantemente te están diciendo que no perteneces en ese lugar. Hay muchos espacios y hay un montón de deportistas que ya lo han logrado, pero creo que esos son ejemplos para que más mujeres puedan ver que las mujeres pertenecemos en todos los espacios. Al evento acudió el presidente del Parlamento, con buenas noticias para el deporte femenino, pues con el apoyo de estas instituciones, la Asamblea Nacional trabajará en 2020 en políticas que erradiquen la violencia a las mujeres en ligas barriales. Una idea mucho más macro que estamos trabajando y que de hecho ya he tenido dos conversaciones con el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, y con los directivos de Gol TV, es que el próximo año la Liga Pro del Ecuador denomine el campeonato del 2020 el Campeonato de la Paz. El evento fue amenizado por el grupo de fútbol de freestyle de Colombia. Sus destrezas fueron contagiadas al presidente de la Asamblea Nacional, que cerró este evento con cascaritas. Tatiana Sonnenholzner, TVN Noticias. Y hasta aquí la información en la emisión dominical de TVL Noticias. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.